Así es de que vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 12, verso 1. Este pasaje que es tan oportuno, yo creo que para este tiempo que tú y yo estamos viviendo, nos va a llamar acerca de cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestro vivir. Y quizás por algún tiempo, por algunos momentos nosotros podemos decir, pasan los años y sigo igual. Pasan los años y sigo viviendo como hace 5 o 10 años. Pero yo les quiero decir que ha llegado el tiempo en que tenemos que tú y yo decidirnos, y ese es el reto, a vivir de una manera diferente. Ya no podemos seguir viviendo igual, ya no podemos seguir cargando la misma cruz, porque Jesucristo ya la cargó por nosotros. Dice la Escritura que ahora debemos de llevar el yugo de Jesús. Y el yugo de Jesús es diferente, porque cuando llevamos ese yugo que Jesús quiere poner en nuestras vidas, Él nos va a ir diciendo hacia dónde ir, cómo conducirnos, hacia dónde caminar, cómo tener ese propósito de Dios y cómo tenerlo de una manera tan clara, tan oportuna, que incluso Dios permita en nuestras vidas conducirnos con ese propósito que únicamente viene de Dios. Pablo, ese gran apóstol, ¿sabes algo? Padecía. Imagínate el apóstol Pablo, el que fue tirado del caballo, quedó ciego, después un cristiano oró por él, se le cayeron las escamas y empezó a ver. Después de haber recibido ese gran milagro de recobrar la vista, tenemos a un Pablo que él decía que tenía una situación tan difícil en el vivir que para él era como si tuviera metido en la carne un aguijón. Y hay ocasiones que tú y yo decimos, pues yo también traigo mi aguijón, pero sabes que yo creo que ha llegado el momento de hacer como lo hizo Pablo, quitarse ese aguijón de la carne. No podemos seguir viviendo igual. Yo creo que cada día es la oportunidad de vivir una vida fresca, nueva, llena de bendiciones y llena de un propósito diferente. Y vean lo que dice aquí. Segunda de Corintios capítulo 12 y en el verso 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí Pablo dice, no me conviene gloriarme. ¿Qué es gloriarse? El que tú y yo nos sintamos mucho, de que tú y yo nos sintamos, es que yo todo lo puedo resolver, yo todo lo puedo sacar adelante. Sí, todo lo podemos, pero en Cristo, que nos fortalece. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Yo creo que cuando tú y yo llevamos a cabo algo y lo hacemos con nuestras fuerzas, no funciona. Cuando tú y yo queremos sacar con nuestras fuerzas problemas o solucionarle la vida a las personas que están alrededor de nosotros, no funciona. Porque no debe de ser en nuestras fuerzas, sino debe de ser en las fuerzas del Señor. Hay ocasiones que tú y yo queremos solucionar la vida de la gente que está alrededor nuestro. Queremos ayudarles de tal manera que hay ocasiones que hasta echamos a perder la vida de la gente que está alrededor nuestro porque no tomamos decisiones
Las decisiones que tomamos son por nosotros mismos y no de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo tomamos decisiones de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, se camina diferente. Es una nueva y fresca manera de vivir. Veamos aquí lo que dice. Yo no tengo por qué gloriarme. Incluso en donde tú te desarrolles, en el lugar donde tú estés trabajando, en el lugar que tú emprendas, cuando tú cada día pones tu vida y le dices: Señor, yo quiero tener éxito en este día. Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, dame bendición en el trabajo que yo desempeño. Y cuando tú y yo le pedimos a Dios que nos dé bendición en el trabajo que desempeñamos, vamos a tener éxito. Y uno empieza a tener una vida conforme al propósito de Dios. Es increíble. Yo muchas veces, y en alguna ocasión lo he compartido aquí, he llegado a tener pacientes y que les estoy haciendo una cirugía en la boca, y que llega un momento en que digo: ¿y ahora cómo le hago? Yo no sé si en el trabajo que tú desempeñas te pase, pero a mí me ha pasado decirle: ¿y ahora cómo le hago? ¿Y sabes qué es lo que tomo como decisión? Le digo al paciente: cierra la boca, descanse un poquito y ahorita seguimos. Vamos a tomarnos un tiempo para que usted descanse. No, y el que quiere descansar soy yo. Y te digo algo, me paro de la silla del consultorio y doy unos pasos y me pongo a orar a Dios y le digo: Dios, ¿qué hago? Dios, ya hice lo que tenía yo comprendido y lo que me enseñaron, pero ahora dime tú qué es lo que tengo que hacer. Y haz de cuenta que cuando oro de esa manera, así de pequeñito, así de chiquito, haz de cuenta que Dios me pasa un video de lo que tengo que hacer. Me dice: pues jala aquí, mete tal instrumento, lo giras y vas a ver cómo todo va a salir. Y uno piensa: pues es la experiencia, yo soy el buenazo, pero no, es Dios quien nos da dirección. Regreso al paciente, le digo: a ver, abra la boca, seco perfectamente bien el área donde estoy trabajando, veo. Y justo hago lo que vi en ese procedimiento que me pasó en la mente, que me pasó como si fuera un video, y todo sale bien. Y cuando se para el paciente, ¿qué es lo que dice? Ay, muchas gracias, doctor, hasta me quedé dormido y no sentí nada, todo estuvo muy bien. ¿Y qué le digo al paciente? Pues para que vea. ¿Quién es el bueno? En vano sería gloriarme, ¿no? Porque realmente el que da toda la dirección en el trabajo es Dios. Toda la dirección en el trabajo. En el lugar donde tú te desempeñes, a lo mejor te pasa lo mismo y dices: es que ahora ya no sé qué hacer. O a lo mejor a ti te toca en la casa y dices: ahora ya no sé qué hacer con este esposo, con estos hijos, con estas hijas. Ya no sé qué hacer yo como esposo con esta esposa. ¿Qué hago, Dios? Y cuando tú le dejas la situación y el problema a Dios, Él se va a encargar de ti. Él se va a encargar de las situaciones que tú le entregues. Pero hay ocasiones que estamos en la noche pensando y dices: no, ahora sí, mañana me las va a pagar. Ya sé lo que le voy a hacer. Y empiezas a, según tú, tener una revelación, pero que viene de tu mente, que no viene del corazón de Dios para pelear la buena batalla. Y aquí por eso Pablo decía: pues ¿de qué me glorío? ¿De qué puedo sentirme yo bien si todo lo que hago es encargado de parte del Señor? Y dice el versículo 2, vean la humildad de este hombre. De verdad que quisiéramos tener la humildad de este hombre. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe,
fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Y sabes quién fue ese hombre? Él mismo. Pero él decía, conozco a alguien que tuvo esta revelación. Dice, no sé si fue en el cuerpo o sin el cuerpo, o quién sabe, solo Dios sabe, pero fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y él nos dice la experiencia que tuvo. Imagínate la experiencia de un hombre que estuvo en el tercer cielo. Aquí hay ocasiones que nosotros estamos viendo un programa de Discovery porque vemos el testimonio de una persona que vino de la muerte a la vida. Y nos impacta y decimos, wow, qué interesante estuvo esto. Pero aquí Dios nos dejó escrito una experiencia real y natural. Y dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí está la clave del éxito para tu vida y mi vida, porque lo dice aquí, dice, de tal hombre me voy a gloriar, de aquel hombre que fue tomado de parte de Dios y llevado a la presencia del Padre, que fue llevado al tercer cielo y que oyó palabras preciosas que no puede ni siquiera él describir. Dice, pero de mí yo no me puedo gloriar, porque yo vivo en la carne. Yo soy un hombre carnal. Y te digo algo, cuando decía él que era un hombre carnal, no era porque fuera pecador, sino porque él sabía que tenía debilidades, así como tú y yo las tenemos. Y dice aquí, pero de ese hombre que fue arrebatado, de ese hombre que fue llevado, qué precioso. Pero de mí no tengo nada que gloriarme. Y continúa diciendo aquí de una manera muy clara, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Así es que todo esto que me ha ocurrido, yo mejor a nadie se lo digo. Dice, mejor que cada quien me vea a mí de una manera natural y no sobrenatural. De que él pudiera empezar a expresar cosas que él había vivido en ese tercer cielo, dice, no tiene caso. Yo mejor prefiero que me sigan viendo como la persona normal. O tú has encontrado a alguien que te diga, es que Dios me habló y me dijo y me mandó sueños y yo te quiero decir, ¿qué? Que te arrepientas porque eres un pecador. Y tú le dices, pues ya lo sabía. ¿Cuál es lo nuevo? Y te digo algo, no nos dejemos engañar. Pablo aquí lo está diciendo. Y no es de que yo lo diga, sino es que Pablo lo dejó escrito aquí. Y luego todavía continúa diciendo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, ¿qué es lo que dice ahí? Me fue dado un aguijón en mi carne. Dios ha dicho, mira, Pablito, para que no te sientas mucho. Toma, Pablito, es otro. Para que tú no te sientas mucho, Pablito, ¿qué le dice? Te voy a dejar un mensajero. Te voy a dejar un aguijón en la carne para que sientas que eres mortal. Para que sientes que eres una persona común y corriente. Y hay ocasiones que ese aguijón que tenemos en la carne, que nos lastima, que nos incomoda, es porque siempre Dios nos hace regresar a Él y decir, Dios te amo, Dios condúceme, Dios guíame. Hay ocasiones que le decimos, Dios, no, pues ya quítame todo este sufrir. Y a lo mejor es de diferente manera el sufrimiento que tenemos unos a otros. Pero el Señor dice, te tienes que acordar de mí, te tienes que acordar.
Y conforme nosotros vayamos viviendo una vida, dándole el primer lugar a Dios en nuestro caminar y en nuestro vivir, nos vamos a dar cuenta que se puede vivir con éxito y con victoria. Continúa diciendo aquí, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Para no enaltecernos nada más porque sí, para no enaltecernos nada más porque se nos ocurrió. Eso no quiere Dios, que tú y yo podamos enaltecernos, nada más porque sí. Y tú vas a decir, entonces voy a vivir siempre con ese aguijón en la carne. No. Cuando tú reconoces y tienes humildad en el vivir, por eso cantamos muchas veces y se les enseña a los niños aquí, yo sé aprender a vivir humildemente en abundancia y en escasez. Y cuando tú y yo aprendemos a vivir en esa humildad, ¿sabes cuál es el vivir en humildad? No es estar pisoteado, no es que pasen por encima de nosotros, no. El vivir en humildad es cuando tú y yo reconocemos que sin Dios nada podemos hacer. Cuando tú reconoces que sin Dios nada puedes hacer, esa es la humildad. Porque tú dices, Dios, pues que yo sin ti no puedo, sin ti no avanzo. Señor, es que tengo que tomar una decisión, pero va a afectar a mi familia. Los resultados pueden ser buenos o malos, pero de alguna manera se va a afectar mi familia. Bueno, a ver, vamos a platicar, te dice el Señor, y te empieza a decir qué es lo que tienes que hacer. Y si no recibes revelación de Dios, entonces ve con el consejero espiritual de tu confianza y dile, ¿sabes qué, Señor, estoy viviendo? ¿Sabes qué, pastor? ¿O sabes qué, consejero, estoy viviendo esto? ¿Qué puedo hacer? Y cuando tú pones tus situaciones difíciles en las manos de Dios, Dios te empieza a dar dirección porque se involucra Dios en el problema que tú tienes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ser humildes delante del Señor, decirle, no puedo, Dios. No puedo. Tan no puedo, Señor, que ya mejor me quiero ir contigo. Y uno dice, sí te quieres ir, seguro. Y entonces, ¿por qué luego nos echamos a correr cuando dicen, hay alguien que te trae ganas? No, escóndanme, no quiero que me pase nada. Pues ¿para qué te escondes si te quieres morir, no? Así le pasó a un profeta en la Biblia. Ya después hablaremos de ese profeta, pero así pasa. Dios insertó un mecanismo en nuestro corazón o en nuestra vida que es para mantenernos vivos. ¿Alguna vez has estado en un albergue y te estás queriendo ahogar? ¿Y qué haces? Cuando sales, ya no sabías ni a quién rasguñar alrededor, pero con tal de salirte. Porque es un mecanismo de vida que tú y yo tenemos. ¿Y sabes por qué? Porque el vivir es lindo. ¿Sabes cuándo el vivir se pone feo? Cuando tú sacas a Dios de tu vida. Ahí se pone feo. Ahí ya no es vida. Ahí sí puedes decir, es que esto no es vida. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? Sí, cierto, no es vida. Acércate a donde está la vida. Porque o estás en la vida que es Cristo o estás en la muerte que es Satanás. No hay términos medios. De que es un ratito y un ratito no. O hay vida o hay muerte. Y luego, ¿qué más continúa diciendo aquí? Dice, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces había rogado Pablo que le quitaran ese aguijón en la carne y todo. Decía, 3 veces yo ya le rogué al Señor para que me lo quite. Y el Señor, ¿qué le dijo las 3 veces? No te lo voy a quitar, no es tiempo. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo el Señor a Pablo cuando la 3ª vez oró y no le quitó ese aguijón? Dice aquí, versículo 9, y me ha dicho,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Tienes un área débil? ¿Tienes un área donde sientes que ese aguijón no se sale de ahí? Aquí está la respuesta para que esa manera de vivir salga de tu vida. Aquí se lo dijo Dios a Pablo, le dice, mira, te voy a decir cómo le hagas. Que la gracia de Dios sea suficiente para que en la debilidad que tenemos el poder de Dios se manifieste. Y el poder de Dios se va a manifestar en esa debilidad que tienes. El poder de Dios se va a manifestar en ese problema que tienes. Cuando tú le dices al Señor, pues es que ya no puedo cargar esto, Dios, ahí te lo dejo. El Señor dice, eso es la humildad que yo quería. Bástate mi gracia, porque en esta debilidad que tú tienes, yo voy a manifestar todo mi poder. Y entonces se manifiesta el poder de Dios en eso que tú le puedes entregar. Tú puedes decir, ay, es que ya me cansé de esa esposa tan difícil, Dios. Entrégasela. Y cuando se la entregas, Él te la regresa transformada. Y hasta la ves y dices, ay, pero qué bonita te ves. Y vaya que me acabo de despertar. Y te digo algo, Dios transforma. ¿Qué es lo que va a suceder? De la misma manera, cuando ya no aguantas ese esposo, te dices, híjole, ¿qué hago? Entrégaselo al Señor. Entrégale al Señor, dile, ¿sabes qué? Ya. Esa era la humildad que Dios quería. Y cuando le entregas el esposo al Señor, Él te va a regresar un esposo transformado. De que cuando llega del trabajo te dice, permíteme un momentito, ya llegué, esposa mía querida. Y cuando regresa, bañadito y perfumado. Ay, mira, ahora no hueles a trabajo. Qué diferente hueles tan rico, esposo. Dios te lo va a cambiar. Dios te va a dar un esposo nuevo, diferente. Pero cuando tú lo quieres cambiar, no, me va a oír y cambia porque cambia. No, ya. Dejaste la humildad. Cuando quieres que los hijos cambien, cuando quieres que la familia tenga ese corazón alegre, cuando tú quieres que esa familia camine de una manera cordial y que busquen al Señor, la oración, cuando tú los entregas a Dios, es lo único que te los va a volver transformados. Y luego, ¿qué dice a ti aquí? Dice, por tanto, fíjate lo que decía Pablo, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y yo creo que cuando él declaró esto, ¡pum!, se acabó el aguijón. Yo pienso que así pudo haber sido. Se acabó el aguijón porque Dios ha de haber dicho, mi querido Pablo, eso quería de ti. Mi querido Pablo, eso quería escuchar de ti, que se acabara esa vana manera de vivir. Y dice aquí, por tanto, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Sí, Señor, ¿sabes qué? En esta área débil yo me gozo, porque yo sé que tu poder se va a perfeccionar ahí. En esta área difícil que estoy viviendo, que estoy pasando, esa es la debilidad que tengo, pero ahora te quiero a ti en mi debilidad, Dios. Y cuando tú involucras a Dios en tu debilidad, la vida cambia. La vida cambia. Y aquí lo dice, vean el versículo 10, me encanta el final de este versículo 10 que dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. ¿Tú tienes debilidades? ¿Sí? ¿Tienes afrentas? ¿Tienes problemas? ¿A poco sí tiene problemas? Es que uno cuando es pastor ya no
Ya no qué. Ya no sé qué. Ya no tiene problemas, tiene problemones. Pero ¿sabes qué? Los pongo a los pies de Cristo. ¿Y qué más dice aquí? Dice, afrentas. ¿Qué otra cosa? Necesidades. ¿Tienes necesidad? ¿De qué tienes necesidad? Bueno, no lo digas porque te van a oír todos. ¿Qué necesidad tienes? De Dios es la primer necesidad. Y luego, ¿qué más dice? ¿Tienes necesidades? ¿Tienes persecuciones? Dicen, no, pues es que Electra ya no me suelta, ya no sé qué hacer. ¿Tienes persecuciones? A veces somos perseguidos por un banco. Vean nada más. Somos perseguidos. ¿Tienes angustias? Y no porque tu tía se llame así, pero ¿tienes angustias? Y vivimos con esa ansiedad, con esa angustia. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, es que no sé a dónde va a resultar. No, es que ya quisiera que pasaran 2 años para ver cuál fue el resultado final. Te digo algo, cada día tiene su propio afán. Cada día. Y cada día sáltalo, bríncalo. Dice, continúa aquí diciendo la Escritura. Porque cuando soy débil, ¿quién de aquí se siente débil a veces? ¿Sí se sienten débil? Porque cuando tú eres débil, dice Pablo, entonces es cuando soy fuerte. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Y yo creo que hay momentos en que a todos nos pasa que decimos, ay, no es que mañana otra vez enfrentar el trabajo, la situación difícil. Y te digo una cosa, yo creo que tenemos que bañarnos del Espíritu Santo y decir, pues ahora voy a ser fuerte, ahora voy a llegar contento, voy a llegar alegre a mi trabajo, voy a trabajar como nunca antes lo había hecho, ahora voy a llegar a mi casa y voy a preparar la mejor comida para toda la familia, ahora yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder proveer todo lo que necesitan en mi casa. Ahora yo voy a hacer el mejor esfuerzo para poder ir a abrazar a mis hijos y decirles cuánto los amo. Y te digo algo, eso es lo que necesitamos. Que en el área que somos débiles, decir, no se acabó, yo voy a ser fuerte ahí. ¿Cómo voy a ser fuerte? No me importa cómo, pero yo quiero ser fuerte. Y vean nada más, con esto ya vamos a terminar. Porque dice aquí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es tu debilidad? Piensa bien cuál es tu debilidad. ¿Qué área quieres? Tú vas a decir, hago mi lista. Hago mi lista, me prestan así un rollo de papel para ir anotando. ¿Sabes qué? Empieza por una. Empieza por una. ¿Cuál es la debilidad más grande que tú sientes? ¿Cuál es la debilidad más grande? Una. Escoge una. Cuando escojas tu debilidad, ponte de pie. Ya tienes tu debilidad, vete poniendo de pie, mientras los demás escogen la suya. ¿Qué quieres que Dios te solucione? Yo también estoy puesto de pie, ¿eh? No crean que no me paré, nada más que no me puedo parar más yo. Pero yo también tengo debilidades. Y yo también le digo a Dios, quítame esa debilidad, Dios. Vamos a orar. Voy a dirigir la oración, pero tú ora por ti misma. Ora por ti misma, ora por ti mismo.
Y entrégale esa debilidad que tienes al Señor. Eso que te lastima, eso que ya no quieres que se repita en tu vida, entrégaselo al Señor. Padre, hoy estamos aquí de pie delante de tu presencia, Padre hermoso. Y yo te quiero decir el día de hoy, mi Dios, que soy débil, Dios. Que tengo debilidades y que ya no aguanto de seguir llevando esas debilidades en mi vida. Hoy he aprendido, mi Dios hermoso, que tu palabra dice que en nuestras debilidades tú perfeccionas tu poder. Y hoy quiero que perfecciones tu poder en mis debilidades. Quiero, Señor, tomarme de tu gracia para que esas debilidades, para que ese aguijón que está en mi carne, bendito Dios, me sea quitado, Dios. Ayúdame a comprender, ayúdame a entender que debo de empezar a vivir una vida para mí mismo, pero en tus preciosas manos, Señor Jesús. Que tú me des dirección, que tú me des sabiduría, que tú me des entendimiento, que yo pueda ver las cosas que no son como si fueran, bendito Dios. Porque en mis debilidades, Señor, tu poder se perfecciona. Gracias, Padre, yo hoy las entrego en tus preciosas manos, estas debilidades, Dios. Y me declaro que no soy propicio para resolverlas yo. Que yo no puedo resolverlas, Señor Jesús, por eso las pongo en tus manos. Para que ahora, Señor, ahora en esas debilidades tú me fortalezcas, me des dirección, me des sabiduría, me des entendimiento, me puedas llevar por caminos de vida y de verdad, y poder declarar en el nombre de Jesús que las cosas viejas pasaron y que a partir de hoy todas serán hechas nuevas. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal, Señor Jesús. Gracias porque has pagado por todos mis pecados, por todas mis iniquidades y por esas debilidades, Señor, que yo tenía. En el nombre de Jesús, amén. Amén.